¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya estamos en la semana 9 eh, y de acuerdo a nuestra aula virtual, el tema que se va a revisar el día de hoy es el tema de sobreanchos. Bien, entonces haciendo un recuento de la clase previa al examen, nosotros nos habíamos quedado en la parte de espirales, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunos detalles de las espirales. A ver, le voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿no? Si lo pueden ver. Pueden ver, ¿no? Entonces, en este gráfico, acá se muestra a la izquierda cómo las secciones van cambiando hasta llegar al PC, ¿no? Entonces, si la curva, esta curva de acá requiere espiral, la espiral va a ocupar estos tramos previos, ¿no? Desde el B hasta el PC. Y la longitud mínima que se necesita para desarrollar todo este peralte, ¿no? O sea, para que con comodidad se pueda pasar de esta sección a esta de acá, al peralte en la curva, ¿no? Esa longitud mínima se puede calcular con esta expresión que está acá, L mínimo, donde PF es el peralte en la curva, el PI es el peralte que tiene inicialmente el lado que empieza a girar, en este caso sería el bombeo, esta B mayúscula para una carretera simple es el ancho del carril, y el IP ya saben que lo calculan con esta expresión, la que está acá abajo. Bien, entonces, ¿cómo era el gráfico de transición de bombeo a peralte cuando la curva requiere transición? Ahí está el gráfico, ¿no? Entonces vemos arriba cómo van cambiando las secciones hasta llegar al PC. En el PC la sección ya tiene la inclinación igual al peralte, esta de acá. Y se forman básicamente tres secciones, ¿no? Una primera, o tres tramos, digamos, un primer tramo, un segundo tramo y un tercer tramo. Cuando les piden elaborar este tipo de gráficos, lo que tienen que hacer es completar, ¿no? ¿Cuánto vale esta altura? Que vendría a ser la altura desde este punto hasta acá, ¿no? Esta pequeña altura. Igual, en el caso de cuando ya se obtiene el peralte, ¿cuánto vale esta altura? Que es la altura desde este punto hasta el eje, o del eje al punto más bajo, que es lo mismo. Entonces, esas alturas se calculan, ahí están las expresiones a medios, o sea, A es el ancho de la calzada, a medios sería en este caso, si tenemos solamente dos carriles, sería el ancho del carril, y P es el peralte en la curva. Entonces se colocan estos valores acá, acá, acá también, por simetría, esta altura es igual a esta de acá, y conociendo la longitud de la curva de transición, que ha sido calculada previamente, por semejanza de triángulos, lo que se puede hallar es cuánto vale esta longitud de acá. Esta longitud, la longitud del tramo 2 es igual a la longitud del tramo 1, ¿no? por geometría. Y la longitud del tercer tramo sería la longitud de la espiral menos la longitud de este tramo 2. Entonces con eso ya se completan las tres longitudes y se tendría el gráfico de transición de bombeo a peralte para una curva que lleva espiral. Pero también es cierto que hemos visto a lo largo de un alineamiento, no todas las curvas llevan espiral, ¿no?
Por ejemplo, acá, en este gráfico, tenemos diferentes tipos de curvas. Estas que tienen color celeste es el arco circular, ¿no? En este caso, acá hay un tramo celeste, que es la parte circular. Antes y después de la curva hay tramos de color azul, que vendrían a ser las espirales. Y lo que está de rojo son los tramos rectos. Entonces, esta es una curva que sí lleva espiral. La siguiente, acá no vemos trazo de color azul, o sea, es una curva simple. Una curva simple es aquella que no lleva espirales. Entonces tiene acá el punto de encuentro entre el tramo recto, la curva circular, ¿no? El PC. Y también el PT, que es el punto donde termina la curva circular. Entonces, la pregunta es, si en este caso ya sabemos cómo dibujar el diagrama de transición de bombeo a peralte, ¿cómo será el gráfico para este tipo de curvas en donde no hay espiral? Ya. El gráfico es, si ustedes revisan las diapositivas, es idéntico a este de acá. Vamos a ver, acá está, miren. Esto que les estoy mostrando está en el archivo en el PDF que tenemos las fórmulas, el resumen de fórmulas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, primero les muestra para el diagrama, para curvas que sí llevan transición. Y después se muestra esta parte de acá. Dice, transición de bombeo a peralte sin curva de transición. O sea, una curva circular simple. Y veamos lo que dice acá el texto, ¿no? Dice, proporción de peralte a desarrollar en tramo recto. Es decir, miren, aquí está el gráfico. Como verán, es parecido al anterior. Solo que en el caso de una curva simple, se permite que este cambio de secciones, ya fíjense acá arriba, el cambio de secciones es como el anterior, ¿ah? Bombeo, bombeo, este carril gira, queda horizontal, después gira un poco más, los dos toman la inclinación igual al bombeo, y finalmente van a continuar girando hasta que los dos carriles tienen la inclinación igual al peralte. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia? Que en una curva simple, este punto donde ya alcanza la inclinación igual al peralte, puede estar ubicado después del inicio de la curva. Eso lo permite la norma. Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Cuando no exista una curva de transición, ¿no?, entre el tramo recto y la curva circular, el conductor sigue en la mayoría de los casos una trayectoria similar a una de estas curvas que se describe parcialmente en uno u otro tramo. Lo anterior permite desarrollar una parte del peralte en el tramo recto y otro en la curva. Es decir, este cambio de secciones se va a dar en el tramo recto una parte y la otra parte en la curva circular. Bien, pero con el adicional de que el, el peralte puede estar al inicio de la curva circular o puede estar después de la curva circular. Noten que en el caso anterior, aquí, el peralte se obtiene justo donde empieza la curva circular. ¿Ya? Eso es cuando hay transición. ¿Ya? O sea, aquí donde empieza la curva circular, ahí ya la inclinación llegó a un valor igual al peralte. Pero en las curvas simples, ese peralte, digamos, si aquí está el PC, el peralte puede estar un poco más adentro. Entonces, ¿qué tanto, o sea, qué porcentaje se desarrolla en el tramo recto y qué porcentaje se desarrolla en la curva circular? Ese porcentaje lo tenemos acá, en esta tablita. Acá dice, proporción del peralte que se puede desarrollar en los tramos rectos
¿Y de qué depende? Depende del peralte que tenga la curva. Por ejemplo, si yo tengo una curva circular con un peralte menor a 4,5%, eso quiere decir que en el tramo recto se va a llegar a desarrollar el 50% de ese peralte. Si tuviese un peralte para la curva circular entre 4,5 y 7, en el tramo recto se va a llegar a desarrollar hasta el 70% del peralte, ¿no? O sea, se refiere, por ejemplo, si todo esto es el tramo recto, ¿no? En este punto que corresponde al 70%, ahí vamos a tener el cambio de secciones. Y después de este punto, el peralte sigue desarrollándose, pero dentro de la curva circular. ¿Hasta qué punto? Las secciones van a seguir cambiando hasta que los dos carriles obtienen una inclinación igual al peralte. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para determinar los valores correspondientes? En principio, aquí hay que calcular cuánto vale la longitud mínima desde esta sección hasta esta sección. ¿Cuánto se requiere como mínimo? Y esa longitud mínima la pueden obtener con esta fórmula que la vimos en la clase anterior, ¿no? Longitud mínima para desarrollar este cambio de secciones está dado por esta expresión, donde PF sería el peralte, o sea, ya la última inclinación. El PI es la inclinación al inicio, ¿no? La inclinación que tiene el carril que va a empezar a girar. El B es el ancho del carril y el IP máximo con esta fórmula. Solo que en esta fórmula hay que tomar en cuenta los signos para los peraltes. Ya, miren, si este es el punto correspondiente al eje del carril y este tramo, que es el carril que ha venido girando, se encuentra sobre el eje del carril, entonces ingresa la fórmula con signo positivo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de la carretera. Sin embargo, si observamos acá el carril inicial, esta inclinación igual al bombeo está debajo del carril. Entonces, cuando está debajo del carril, en la fórmula ingresa con negativo. Entonces, si acá lo colocamos con negativo, en realidad sería una suma, ¿no?, del peralte final con el bombeo por el ancho del carril entre el IP máximo. Entonces, de acuerdo a ello, se puede determinar la longitud total. Es como en este ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una curva que no lleva espiral, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen unos datos. Una carretera de segunda clase, zona con presencia de nieve. Se determina la velocidad, que es 50 kilómetros por hora. Me dan como dato el ancho de la calzada, 6,60 metros, un bombeo de 2% y un radio de diseño de 300 metros. Entonces, lo primero es averiguar si esta curva de radio 300 requiere espiral. No, requiere espiral. Entonces, nos vamos a esta tabla, 302.11, y me dice, no, esta de acá, ojo, es para una carretera de primera y segunda clase. Entonces, como la velocidad es de 50, vemos acá para 50, toda curva cuyo radio es menor a 225 requiere espiral. Curvas con radio mayores a 225 metros ya no necesitan espiral. Como esta curva tiene 300, entonces no requiere espiral. Es una curva simple. Hasta ahí, digamos que no hay nada nuevo, ¿no? O sea, hemos definido si es que esta curva requiere o no espiral. Ya sabemos que no necesita espiral, es una curva simple. Acá nuevamente tenemos los datos, la velocidad, el ancho de la calzada, que es un dato, y el bombeo también nos pueden dar como dato, ¿no? En este caso un bombeo de 2% y el radio de 300 metros. Para este radio, lo primero que hay que hacer es obtener el peralte, ¿ya? Porque posiblemente este radio es mayor al mínimo. Entonces necesitamos calcular el peralte que corresponde a un radio de 300 metros.
¿Cómo calculamos ese peralte? Con las gráficas, ¿no? Esta es una gráfica en una zona con presencia de nieve. Entonces buscamos en las gráficas, en las figuras, es esta de acá. Ingresamos con el radio de 300 metros, donde intersecta a esta curva de velocidad 50, ¿no? En ese punto, hacia arriba tenemos el peralte, que más o menos sale 3.8, 3.9. En este caso, hemos colocado acá 3.8, ¿no? Ahí está, 3.8%. Muy bien, entonces ya tengo el peralte para esa curva. 3.8. Esto quiere decir, ya conocido el peralte de la curva, si nos vamos a ese gráfico que les mostré hace un momento, 3.8, estamos acá. Eso quiere decir que en el tramo recto se va a llegar a desarrollar hasta el 50% del peralte. O sea, las secciones se empiezan a girar, como vemos acá, pero donde inicia la curva, en ese punto, el cambio de secciones ha llegado al 50%. El 50% restante se va a dar dentro de la curva circular. Por eso, miren, acá en este gráfico, aquí en la parte baja dice el PC, ¿no? El PC. Y noten que el PC no está ubicado acá, en esta sección, sino que está antes. Está antes. Entonces, todo lo que está a la izquierda del PC es el tramo recto. El cambio de secciones se va a dar en el tramo recto hasta que esta altura corresponde a un 50% de el peralte total, ¿no? Si esta es la altura final, aquí vamos a llegar al 50%. El resto se va a desarrollar después de la curva. Entonces, con la fórmula que les he mostrado hace un momento, calculan ustedes la longitud mínima que se requiere. Aquí está la misma fórmula, ¿no? Y me sale, por ejemplo, 14.723. Eso quiere decir que desde esta sección hasta esta sección se requiere como mínimo 14.723 metros. 14.723 metros. Y ya está. Luego, conocidos los valores del ancho del carril, el peralte o el bombeo, determinamos estas alturas de acá, ¿no? Estos valores de acá. Y los colocamos en el gráfico. Finalmente, lo que faltaría es determinar cuánto valen estos tramos, ¿no? El primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo. Bien. El primer tramo, acuérdense que se denomina la zona de aplanamiento. ¿Ya? La zona de aplanamiento es cuando el carril gira y llega a una inclinación igual a cero. Por eso se le llama zona de aplanamiento. Muy bien. La pregunta es ¿cuánto vale esta longitud? Entonces, teniendo este dato, esta longitud total, teniendo estas alturas, por geometría pueden determinar cuánto vale esta longitud que corresponde a la zona de aplanamiento. Si lo hacen, van a obtener esta relación que está acá abajo, ¿no? Aquí está. A medios, o sea, el ancho del carril por el valor del bombeo entre el IP. Con eso ya tengo la longitud de la zona de aplanamiento, que en este caso sale 5.07. 5.07. Ya está. Entonces, lo único que me faltaría es calcular los otros tramos. Como hemos visto por geometría, este tramo de acá es igual al segundo, por eso que acá ven la misma longitud de 5.077. ¿Por qué? Porque esta altura a medios por el bombeo es igual a esta de acá, ¿no? A medios por el bombeo, y este ángulo de acá es igual a este de acá. Entonces, esta distancia del primer tramo es igual a esta distancia del segundo tramo. Y luego faltaría calcular cuánto vale el tercer tramo. Entonces, también por geometría
se puede determinar cuánto vale ese tercer tramo. Bien, acuérdense que acá tienen un dato adicional, que esta altura, justo donde está el PC, esta altura es 50% del desarrollo del peralte total. Aquí está. Entonces, como verán, es cuestión de analizar los triángulos y determinar las distancias correspondientes. Si hacen este análisis geométrico, por ejemplo, pueden obtener la longitud desde la zona de aplanamiento hasta el peralte en sí, ¿no? ¿Cuánto vale esta longitud? Y les va a salir a medios por el peralte entre el IP, ¿no? Desde acá hasta acá. Y como ya tienen la longitud del segundo tramo, lo restan y van a tener esta distancia de acá, el L3 que lo llamamos. Y entonces así es como pueden completar este gráfico para una curva que no tiene espirales. Ahí está. Acá, bueno, se están dando ya un resumen, ¿no?, de cuánto salen esas longitudes. El tramo 1, que lo llamamos la zona de aplanamiento, la longitud del tramo 2, este de acá, que es igual por geometría, la longitud 3, que vendría a ser desde el punto C hasta el punto D, acá también se calcula, y con este LTP, esta longitud que va desde este punto B hasta el punto D, lo determinamos con esta expresión. Como le digo, todo esto de acá es básicamente geometría. Estamos haciendo semejanza de triángulos en esta figura de acá. Se conocen las alturas, se conocen algunos datos de longitud, y entonces me permiten calcular esas distancias parciales. ¿Eh? Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre este gráfico para una curva simple y una curva que lleva espiral. ¿Sí? Entonces, en este caso ya ustedes tienen cómo graficar transiciones de peralte para una curva simple, en este caso es una curva simple, o una curva que lleva espiral. En los dos casos. En el examen vino este caso, ¿no?, una curva con espiral. Y hablando del examen, en el examen, acá hay algo rápido, ¿no? Se le daba unos datos, se les indicaba que se iba a diseñar una variante desde el kilómetro 10, me parece. No sé si tengo acá el gráfico. No está. Ya empezaba en un kilometraje, ¿no?, y se le daban unos datos. Se le daba, si no recuerdo mal, el dato del IMDA. Bien, entonces iban a esta tabla de acá, y bueno, sacaban que con ese dato del IMDA correspondía a una carretera de segunda clase. Aquí estoy hablando para los códigos que eran par, ¿ya? Porque recuerden que habían dos columnas, ¿no? Cuando su código terminaba en un número par o cuando terminaba en impar. En el caso del par, ¿no?, con los datos que le daban, salía una carretera de segunda clase. Ahí está. Y también les indicaban la pendiente transversal. Ingresaban a esta tablita de acá y sacaban que con ese dato pues correspondía a un terreno accidentado. Con estos dos valores, conocido que es una carretera de segunda clase y es un terreno accidentado, ingresábamos al cuadro de velocidades y teníamos tres posibles velocidades. ¿Cuál selecciona? La menor. ¿Por qué la menor? Porque además se indicaba que el proyecto tenía restricciones económicas.
Entonces la velocidad le salía para los códigos par 50 kilómetros por hora. Ya está. Entonces ya tengo mi velocidad. Para calcular el radio mínimo necesito el coeficiente de fricción transversal máximo, que lo sacamos de la tabla, ¿no? O con la fórmula también. En este caso, para una velocidad de 50 salía 0.16. Ahí está. El peralte máximo, como es terreno accidentado, es de 12%. Ingresábamos a la fórmula, calculábamos y salía 70.3, redondeado, ¿no? Y también como se muestra en las tablas, 70 metros. Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿ve? También acá en la tabla 30202, para una velocidad de 50 en un terreno accidentado, sale 70.3, pero lo redondean a 70 metros. Y lo que se pedía es indicar el radio redondeado en un múltiplo de 5, a 70 metros. Ya está, esa era la primera parte, 2 puntos. Sí, 2 puntos, ¿vale? ¿No? Determinar la velocidad y el radio mínimo. Después indicaban cuánto era el valor del radio de la segunda curva, de tal manera que, cuánto era el radio máximo, de tal manera que se cumpla pues lo que indica la norma, ¿no? Que la diferencia de velocidades no exceda en 20 kilómetros por hora. Entonces acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es calcular para la primera curva, que por dato era un radio de 100 metros, determino su peralte, ¿no? Con el gráfico, acá está el gráfico para zonas rurales tipo 3 o 4, determino su peralte y calculo la velocidad, ¿no? Con la fórmula que está acá arriba, del radio mínimo. Ya está, 57.7. O esta de acá directamente, es una fórmula que les había mostrado también en la clase anterior. ¿De dónde sale esto de acá? De la fórmula anterior, ¿no? Del radio mínimo. Reemplazando el peralte, la formulita del peralte, sale esta de acá. Bueno, ya sea que ingresen con esta de acá o con la fórmula del radio, les sale una velocidad para esa curva de radio de 100 metros 57.7. Eso quiere decir que la velocidad máxima en curvas consecutivas no debe exceder a 20 kilómetros por hora. O sea, la segunda curva debería tener como máximo 57.7 más 20, 77.7 kilómetros por hora. ¿No? Ahí está. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar una curva cuyo, ¿no? El radio de una curva, de tal manera pues que la velocidad no exceda a los 77.7. Con la misma fórmula, ya conocía la velocidad, ¿no? Buscamos el radio, o sea, es el procedimiento inverso, ¿no? Primero yo tenía el radio y buscaba la velocidad. Ahora tengo la velocidad y busco el radio. Y me sale, pero como en este caso tengo que buscar el radio, pero no conozco el peralte, entonces una primera aproximación sería trabajar con el peralte anterior y obtener un radio. Si hago esta operación me sale 200 metros, pero esto no está bien todavía. ¿Por qué? Porque he trabajado con un peralte de una curva de radio 100 y acá me sale 200. Redondeando, ¿no? En realidad sale 193, pero redondeando 200 metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar o actualizar el peralte para esta curva de radio 200. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la misma gráfica, ingresamos con radio 200 y sacamos su peralte. ¿Ya? Entonces para 200 sale más o menos 7%. Aquí está. Primera corrección de peralte, 7%. Repetimos la operación, pero ya con el nuevo peralte, y me sale 228 el valor del radio. Redondeando, 230. Ahora, este será el peralte que buscando. Entonces, ingresamos nuevamente al gráfico con el radio de 230 y obtenemos el nuevo peralte. Aquí está. Y ya la diferencia es menor, ¿no? O sea, si el anterior era 0.07, ahora me sale 0.06. Esto quiere decir que ya me estoy acercando.
Si hago una tercera iteración, bueno, con este nuevo peralte, calculo el radio y me sale 235. ¿Ya? Y si hago una nueva iteración, o sea, busco el peralte para 235, se van a dar cuenta que el nuevo peralte sale 0.06 o un valor muy parecido. Eso quiere decir que ya he llegado a un valor que es consistente. O sea, ese es el peralte en realidad que estaba buscando. Entonces, con estas dos iteraciones, yo llego a que el radio que necesito es este de acá. ¿Y cuál es el peralte para este radio? Este de acá, 6.3%. Como les digo, ¿no? Yo podría seguir iterando, pero me va a salir el mismo peralte. O sea, ya el radio no va a cambiar. Noten que acá el radio sí está cambiando, 200, 230, 235. Si realizo una nueva iteración, el siguiente radio me va a salir 237, 238, pero ya no hay una variación tan grande. Entonces, como ya llegué a un valor consistente, puedo decir que el radio máximo es de 235 metros. Si hago mi cálculo nuevamente para obtener la velocidad con este nuevo radio y con su peralte actualizado, ¿no? Me sale 77.3, ¿no? Si esta velocidad la resto de la velocidad para el radio de 100, me sale una diferencia de 19.6, es decir, no estoy excediendo los 20 kilómetros por hora de acuerdo a la norma. Entonces, respuesta 235. ¿Ya? Esto es redondeado al múltiplo de 5 más cercano. Y ya está. Entonces, eso era lo que se pedía, ¿no? Hacer dos iteraciones para actualizar los peraltes de las curvas. De ahí les pedían calcular la externa, la cuerda, el PC y el PT. Entonces, con todos los datos y con las fórmulas que tenemos para curva circular, ustedes calculaban, pues, para la primera curva, todos esos datos, ¿no? La tangente, la longitud de la curva, la externa, y también podían calcular la cuerda, acá está la cuerda, la progresiva inicial y la progresiva final en ese punto. La mayoría ha puesto el cálculo de la tangente, el cálculo de la longitud de la curva y parece que se han confundido. No les estaban pidiendo la longitud de la curva, les estaban pidiendo la cuerda. ¿Ya? ¿Cuál es la cuerda? La distancia recta que va desde el PC al PT. Esa es la cuerda. ¿No? Si no se acordaban, iban a su formulario y buscaban, pues, ¿no? Curvas circulares. A ver, curvas circulares, ¿dónde está el grafiquito? Acá está. ¿Ven? Ahí está. Acá está cuerda, del PC al PT. ¿Cómo se calcula la cuerda? Aquí está abajo la fórmula, 2R seno de delta medios. Entonces, si aplico esta fórmula, vamos a obtener precisamente este valor. Salía para los códigos par 121.46. Bien, y después el PC, como le daban el PI, restaban el valor de la tangente al PI, este de acá, y tenían el PC. ¿No? Le salía 10.343. A este PC le agregaban la longitud de la curva y le salía el PT. Esto es lo que les estaban pidiendo, ¿no? El PC y el PT. PC, PT, valor de la externa. El valor de la externa también, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Ahí está la fórmula. La externa. ¿Cómo se mide la externa? Desde el PI hasta el punto medio del arco. Ese es el valor de la externa. Entonces tenían toda la fórmula, ¿no? Simplemente reemplazar los datos y obtenían pues sus resultados. Ya, esto valía 4 puntos. Después había una pregunta de 2 puntos donde les pedían indicar qué curvas requieren el despeje.
¿Y cuánto vale la distancia de parada? Entonces, para el caso de la distancia de parada, ya pues ustedes conocen la fórmula, colocaban sus datos correspondientes. Acá tengo, sí, ¿no? Tenían como dato la, la pendiente longitudinal que era de 4%. Entonces, con la fórmula para la distancia de parada, reemplazaban y les salía 66.4, la distancia de parada. Muy bien, 66.4. Ahora, como se trataba de una carretera de primera y segunda clase, calculaban el despeje y le salía para la primera curva 5.52. Entonces, 5.52. También le daban el gráfico de la sección. Si sale 5.52, acuérdense que el despeje se mide desde el eje del carril interno hacia el centro de la curva. Aquí tenemos un gráfico donde hemos puesto el ancho del carril, ¿no? Acá, como le decía, tiene una berma chiquita. Bueno, en las tablas salía un valor de 3 metros. Y también le daban la geometría de la cuneta, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, si consideramos la mitad del carril, 360 entre 2, o sea, 1,80, el ancho de la berma y el ancho de la cuneta, entonces me sale hasta ahí 5 metros 80, ¿no? Aquí como lo ven en la figura, 5 metros 80. Y calculado el despeje, yo necesito 5.52, o sea, este 5.52 para la primera curva quiere decir que es una distancia menor a 5.80. Entonces, en ese caso no tengo que hacer nada porque ya este, esta zona se ha tenido que cortar. O sea, este talud de acá inicialmente se ha cortado y se ha movido hasta acá, ¿no? Pero este nuevo talud está después del 5.80. Entonces, quiere decir que en esta curva no necesito hacer ningún corte, ¿no? Para darle el despeje necesario. Ya con la construcción misma hay un espacio disponible, o sea, una especie de ventana, que me permite ver algún objeto más adelante. Entonces, primera curva no requiere despeje. Si hacemos lo mismo para la segunda curva, me sale que el despeje requerido es de 2 metros 30. 2 metros 30, igual, ¿no? 2 metros 30 es menor a 5,80, o sea, tampoco requiere despeje. Y para la tercera curva también, como el radio es el mismo que la primera, sale 5.52, observando el gráfico, menor a 5,80, entonces tampoco necesito hacer ningún movimiento de talud, ¿no? Porque ya con la construcción misma de la calzada, ya se tiene un espacio disponible para poder observar en esa zona, en esas curvas. Entonces, eso quiere decir que ninguna de las tres requiere, digamos, un despeje adicional. En otras palabras, no requiere un corte de talud para generar una ventana y mejorar la visibilidad en cada una de esas curvas. Porque eso se va a lograr con la construcción de la sección de la vía tal como está mostrando acá, ¿no? Con estas dimensiones. Eso quiere decir que ya cuando se construye la carretera, están dejando un espacio disponible para temas de visibilidad. No tengo que hacer nada más. Problema diferente hubiese sido que si con los datos que me dan acá, digamos, me hubiese salido, ¿qué le digo? Pues 4 metros, ya, o sea, el talud está, este puntito de acá está a 4 metros respecto del eje del carril interno. Ahí sí, ¿no? Porque hay 4 metros y yo necesito 5,52. Entonces, necesitaría mover el talud, ¿cuánto? 5,52 menos los 4 metros que tengo acá. Entonces ahí sí, 1,52 m. Ahí sí, ¿no? Habría que hacer un corte adicional para tener
la visibilidad que requiere esta curva. Bien, entonces ese era el análisis, no únicamente calcular la distancia de parada. O sea, la distancia de parada era un dato que les pedían, pero también les pedían indicar si es que las curvas requerían un despeje, o sea, un corte adicional del talud. Y de acuerdo a la sección, vemos que no se requiere, ¿no? Ahí están los valores del despeje. Ahora, ¿cómo se calcula el despeje? Como es una carretera de segunda, creo, ¿no? Carretera de segunda clase, el despeje y además, si la distancia de parada, aquí está, ¿no? La distancia de parada es menor a la longitud de la curva. ¿Cuánto vale la longitud de la curva? Vemos acá en el cuadrito. Para este radio de 100, la longitud de la curva es 130. Entonces, la distancia de parada es 66. Distancia de parada, 66 es menor a la longitud de la curva. Eso quiere decir que estamos en el caso 1 y el despeje se calcula como, ¿cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Distancia de parada al cuadrado entre 8 veces el radio. Distancia de parada al cuadrado entre 8 veces el radio. Así era como se calculaba el despeje. ¿Ven? Esa fórmula también estaba en las diapositivas. Y después la pregunta era, de las tres curvas, indique si requieren espirales. Entonces nuevamente nos vamos a este cuadrito, una tablita 302.11a para curvas, para carretera de primera y segunda clase. La velocidad ya la habíamos calculado, 50 kilómetros por hora. Eso quiere decir que toda curva con radio menor a 225 requiere espiral. El primer radio era 100, o sea, sí requiere espiral. El tercero también era 100, también requiere espiral. Y el radio intermedio nos salió 235, mayor a 225. Entonces la curva 2 no requiere espiral. Entonces acá dice, ¿no? De acuerdo con la tabla, las curvas 1 y 3 requieren elemento de transición. La segunda curva no necesita transición. Ya está. Ahí tenían sus 2 puntos. Y la penúltima pregunta, pedían, calcule la longitud de la espiral para la primera curva, sabiendo que requiere espiral, ¿no? Ahí simplemente tenían que aplicar sus fórmulas, ¿no? Aplicaban los criterios. Alguno por ahí me ha puesto un solo criterio, ¿no? Tienen que sacar las longitudes aplicando los 3 criterios y se quedan con el mayor. Entonces, miren, en el primer criterio, ahí está la fórmula para calcular el parámetro de la espiral. Me sale 49 punto y algo, ¿no? Calculábamos la longitud, me salía 24.19, redondeado al múltiplo de 5, 25. En el criterio 2 verificaba si este parámetro A estaba dentro de este rango, salía que sí, sí cumplía. Entonces la longitud puede ser igual a la longitud del criterio 1, 25 metros, redondeado. Luego aplicaba el criterio 3, ¿no? Ahí está la fórmula. Y en este caso me salía una longitud de 29.08, redondeado a múltiplo de 5, 30. Entonces, en resumen, tengo 3 longitudes, ¿no? 25, 25 y 30 metros. La mayor es 30. Y según la norma, para una carretera de primera y segunda clase, la longitud mínima es 30 metros. En consecuencia, mi respuesta es, se requiere una espiral de 30 metros. ¿Ya? Acá hay varios alumnos que me han hecho sus cálculos, pero han puesto, ¿no? Por norma, longitud mínima 25 metros. Ahí estaba mal. ¿Por qué? Porque es una carretera de primera y segunda clase. Y nosotros habíamos indicado que en carreteras de primera y segunda clase, la longitud mínima de espiral, ¿cuánto es? 30 metros. Y si fuese una carretera de tercera, ahí sí la longitud
es de 25, la mínima. Aquí está, ¿no? En ningún caso las longitudes serán menores a 30 para carretera de primera y segunda. Y en el caso de carretera de tercera clase, aquí está, ¿no? En carretera de tercera clase, ahí sí la longitud mínima es de 25 metros. ¿Ya? Eso es lo que habíamos comentado. Entonces, regresando al ejercicio, acá, ¿no? Salía pues una espiral de 30 metros, longitud mínima de la espiral. Y en la última parte les pedían, una vez que se ha calculado la longitud de la espiral, elabore el gráfico de transición de bombeo a peralte, lo que hemos estado conversando. Entonces ya con todos mis datos, ahí está, dibujo el gráfico, coloco la altura a medios por el peralte, acá la otra altura a medios por el bombeo, y por como ya la longitud de la espiral es 30 metros, tengo esta distancia de acá y podemos plantear semejanza de triángulo, ¿no? Esta altura, esta de acá, es a 30, ¿no? Esa altura es a 30, como esta altura de acá, que vale a medios por el bombeo, o sea, 0.07, como 0.07 es a la longitud del tramo 2. Semejanza de triángulos, ¿eh? Desarrollo y me sale una longitud 2 igual a la longitud del tramo 1, 5.556. Ahí está, ¿no? 5.556, acá también 5.556. Y el tercer tramo, ¿cómo se obtiene? Restando 30 metros, 5.556. Con lo cual me sale 24.44. Bien, eso era lo que se pedía. Esto era para los códigos pares. En el caso de los códigos impares, igual pero con otros valores, salía una carretera de primera clase, terreno ondulado, la velocidad mínima salía 60, el radio mínimo 123, pero redondeado múltiplo de 5, 125 metros. Después lo mismo, ¿no? Para la diferencia de velocidades, en este caso salía 305, el radio máximo. Los datos para la externa, la cuerda, las progresivas también difieren porque los valores son diferentes. En el caso de los despejes, igual, ¿no? La distancia de parada salía 93.206, se calculaban los despejes, si acá está saliendo 7.34. Miren, acá también un análisis similar al anterior, ¿no? Para los códigos pares. Aquí hasta la cuneta, o sea, desde la mitad del carril interno hasta donde termina la cuneta, tenemos 5.80 metros. Y me sale que el despeje necesario es 7.24. O sea, es mayor a los 5.80. Yo necesito 7.24. Eso quiere decir que este talud que está dibujado acá, hay que moverlo un poco hacia la derecha. O sea, hay que hacer un corte para generar una ventana. ¿De cuánto sería ese movimiento del talud? De la diferencia, ¿no? O sea, 7.24 menos 5.80 me da algo de, ¿cuánto? Poco menos de 2 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito mover. Por lo tanto, acá digo, ¿no? Requiere un corte de talud en la primera curva. En la última, también, porque el radio es el mismo. Y en la curva intermedia, acá me indica que requiero un despeje de 3.56, pero 3.56 está dentro de los 5.80. O sea, ahí no necesito hacer ningún corte de talud. Respuesta, la primera y la tercera curva requieren corte de talud para lograr el despeje y la curva intermedia no requiere ninguna operación para tener un talud adecuado, ¿no? O sea, para garantizar la visibilidad
en esa curva. ¿Ven? Esto era para los códigos impares. Y bueno, después también indicar qué curvas requieren espiral. En este caso, la velocidad calculada es 60. Significa que toda curva con radio menor a 325 requiere espiral. 325, ¿no? Entonces mis radios eran de 150. El radio intermedio lo calculamos en 305 y en la otra curva era también de 150 de radio. Acá están, ¿no? 150, 305, 150. Entonces, la primera sí requiere espiral, la segunda también, la tercera también. Respuesta, las tres curvas requieren elemento de transición, curva de transición. En este caso, ¿no? Con los nuevos datos. Después se hace lo mismo para calcular la longitud de la espiral, ¿no? Reemplazamos los valores. Acá me sale que por norma la longitud mínima es 30 metros. En el primer criterio me salió redondeando 40 metros. En el criterio 2, acá también el parámetro A cumple, o sea, puedo utilizar los 40 metros. Y aplicando el criterio 3 me sale 25 metros. O sea, tengo tres longitudes, 40, 40, 25. La mayor de las tres es 40. ¿Es mayor a 30 por norma? Sí. Entonces, respuesta, necesito una espiral de 40 metros. Y luego, para el gráfico de transición de Peraltes, lo mismo, ¿no? Lo mismo que el caso anterior, pero aquí hacemos semejanza de triángulos para una longitud de espiral de 40 metros. Y se actualizan las longitudes, ¿no? El L1, el L2 y el L3. Ahí está. Entonces, este es un resumen de lo que se pedía para el examen, ¿no? O sea, no estaba tan difícil, creo, el examen, ¿no? Si ustedes tenían sus conceptos claros y un manejo adecuado de las tablas o de las fórmulas, pues no iban a tener mayor problema. Aquí en la pregunta B, como la mayoría ha llegado hasta acá, ¿no? O sea, calculó la velocidad, le sumaron 20 y luego calcularon el nuevo radio y llegaron hasta acá. Pero falta, ¿no? Falta iterar. Bueno, ahí les he bajado un punto nomás, ¿no? La pregunta valía 4 puntos, les he puesto 3, ¿no? O sea, a los que han llegado hasta acá. Los que no han puesto, pues que la diferencia debe ser menor a 20, bueno, ahí tienen un poco menos, ¿no? Porque ese era el criterio. La diferencia de velocidades entre curvas consecutivas no debe exceder a los 20 kilómetros por hora. Ya con ese dato, y calculando la velocidad de la primera curva, tenían la velocidad para la segunda curva. Teniendo la velocidad, se determinaba el radio. Pero ahí no quedaba, ¿no? Porque ya les he mostrado que este radio se calculó con un peralte que no era el adecuado. Entonces, entramos al gráfico, recalculamos el peralte, volvemos a calcular el radio, ¿no? Verificamos si el peralte ha cambiado. Entonces, calculamos el nuevo radio, repetimos la operación hasta que el peralte ya no cambie. Pues, ¿no? Cuando ya el peralte no cambia, quiere decir que ese es el radio que estoy buscando. Era un proceso iterativo. Pero no muchas iteraciones, ¿no? Con 2 llegaban a la respuesta. Muy bien, entonces esto es en cuanto al examen. Y ahora sí, regresando a la semana 9, hay un tema que es corto, ¿no? O sea, la teoría es bastante corta y lo vamos a ver acá. Y con esto ya estaríamos cerrando la unidad 2. La unidad 2, como vemos acá, empezamos con visibilidad en tramos rectos, luego calculamos radio mínimos, peraltes máximos,
Vemos la visibilidad en las curvas, la curva de transición, y ahora vamos a cerrar con sobreanchos. Bien. Ya para la siguiente clase iniciamos el diseño en el plano vertical, ¿no? O sea, vamos a trabajar ya con los perfiles. Bien, ¿de qué se trata el sobreancho? El sobreancho viene a ser un espacio adicional en la parte interna de una curva. Ahí está, por ejemplo. Acá tenemos una curva y en la parte interna vamos a diseñar esta zona de color amarillo que vendría a ser un ensanche, ¿no? Un ensanche. ¿Para qué? ¿Para qué este sobreancho? Para permitir sobre todo a los vehículos de mayor longitud que no invadan el otro carril. ¿Ya? Porque si tienen acá un espacio reducido, un ancho de carril que es un poco reducido, está con el valor mínimo, el vehículo tiende a invadir un poco el otro carril y después retorna, ¿no?, a su carril. Entonces, para que no se salga de su carril, le vamos a colocar acá, en la parte interna, un espacio adicional. ¿Sí? Ese espacio adicional empieza en el PC y termina en el PT, y el ancho va a ser constante. ¿Ya? O sea, entre el PC y el PT, el ancho va a ser constante. Antes del PC y después del PT, se va a formar una especie de cuña para poder empalmar con el borde interno. ¿Ya? Como ven acá, ¿no? O sea, hay una cuña justamente para poder empalmar con el borde interno, tanto a la salida de la curva como antes de la curva. Entonces, esas cuñas, ¿no?, antes y después, van a tener una cierta longitud, ¿ya? Y por geometría hay que calcular también esas longitudes. Muy bien. ¿Cómo se determina el sobreancho que requiere una curva? Acá está, ¿no? Dice, la necesidad de proporcionar sobreancho se debe a la extensión de la trayectoria de los vehículos y a la dificultad que tienen en mantener su vehículo dentro del carril en tramos curvos. Sobre todo cuando la curva es de radio mínimo, ¿no? O sea, ahí es bien cerrada. Entonces es posible que cuando ingresa sobre todo camiones o trailers se abran un poco para facilitar la curva, ¿no? Para dar la curva con mayor facilidad. Entonces, en esos casos se requiere un sobreancho. ¿Cómo se calcula con esta fórmula que vemos acá a la derecha? En donde n corresponde al número de carriles. En este caso, en la figura tenemos 2 carriles. N sería 2, ¿no? R es el radio de la curva, es un dato. B, la velocidad de diseño, que también ya se tiene. Y acá el parámetro nuevo sería L. ¿Ya? ¿Qué es L? L es la distancia medida desde la parte frontal hasta el, hasta el último eje. Por ejemplo, a ver, veamos para eh, estas son vistas en planta, ¿no?, de los vehículos. Veamos para este de acá. Ya. Supongamos que la parte frontal es esta de acá, ahí donde estoy colocando la línea roja. Ya, esa es la parte frontal. Entonces el L se va a medir desde la parte frontal hasta el último eje. O sea, sería desde acá hasta... Ya se corrió. A ver, vamos a trazar nuevamente. Ya. Lo vamos a medir desde el último eje hasta la parte frontal. Ahí. Ya. Este sería el L. Ya, entonces noten, el L se mide desde la parte frontal hasta el último eje. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá, veamos un vehículo. Acá vamos a sacar
este de acá, por ejemplo. ¿Ya? Este es un vehículo denominado tipo, este es un bus B31. ¿Ya? Para este B31, ahí, vamos a determinar cuánto vale el L. Entonces lo vamos a llevar por acá, lo vamos a pegar acá, ahí está. Muy bien. Entonces, el L, de acuerdo a la teoría, se mide desde la parte frontal hasta el último eje. Entonces, la parte frontal está acá, y ahí más o menos estoy colocando unas líneas, y el último eje está por acá. ¿Bien? Ahí está el último eje. Entonces, lo que tengo que medir es esta longitud de acá. ¿Cuánto vale este L? Eso es lo que tengo que medir. Ahí está. ¿Cuánto vale ese L? Entonces, miren, como acá a la derecha tengo la escala gráfica, puedo sacar una copia de esta escala gráfica y la puedo superponer con la figura. Vamos a sacarle acá una copia y voy a trabajar con esta copia. Ahí está. Entonces, miren, vamos a colocarla más o menos por acá. Aproximadamente, ¿ya? Listo. Noten ustedes que desde el último eje hasta la parte posterior está marcando 3 metros. Entonces, si la longitud del vehículo es de 14 metros, 14 menos 3, ¿cuánto vale el L? 11, ¿no? Así con números redondos. 11. ¿Está bien, no? Entonces, esa es la manera como pueden determinar ustedes el L para diferentes vehículos. Siempre acuérdense desde la parte frontal, desde la parte frontal, desde acá, hasta el último eje. Entonces, en el manual ustedes tienen estos gráficos para diferentes tipos de vehículos. Entonces, es posible calcular los Ls para diferentes tipos de vehículos. Hay otros gráficos donde la figura es más directa. Por ejemplo, acá miren, acá hay otro. Aquí. Este es un semirremolque, un tráiler semirremolque. Y yo les pregunto, a ver, ¿quién me dice cuánto vale el L en este caso? ¿Cuánto vale? Ahí es directo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte posterior tengo solamente un eje y me están dando la distancia de 0,80 desde ese eje hasta la parte de atrás. ¿Cuánto vale la longitud total? 20,50. Entonces a 20,50 le resto estos 80 centímetros, salía menos 0,80 y me queda 19,7. Entonces el L para este tipo de vehículo, ¿cuánto sería? 19,7. ¿Bien? Entonces así es como vamos a trabajar el valor del L. Ahora ya conocido, ¿no?, el tema de los Ls, regresan ustedes a la fórmula y simplemente calculan cuánto vale el sobreancho. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta. No es difícil, ¿no? O sea, ya tienen la fórmula, el único parámetro nuevo es el L, el resto es conocido.
Sí, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Ya, entonces vamos a continuar. Dice, la consideración del sobreancho durante la etapa de diseño como durante la etapa de construcción requiere un incremento en el costo y trabajo compensado únicamente por la eficacia que puede tener este sobreancho. ¿A qué se refiere? Se refiere a que yo tengo el trazo de mi curva, ¿no? Digamos, así más o menos acá tengo mi curva y vamos a colocarle desde el PC hasta el PT un ensanche, un sobreancho, ¿no? Acá vamos a colocarle un sobreancho que va a tener acá sus cuñas, ¿no? Antes y después. Ya, pero este costo adicional de construir el sobreancho eh, es válido si es que ayuda a, a esta curva. O sea, si es eficiente para, para mejorar la circulación de los vehículos en esa curva. Muy bien, entonces, si es así, se justifica su construcción. Dice, valores muy pequeños de sobreancho no requieren o no tienen influencia práctica y no deberían de considerarse. Ya, porque con la fórmula podrías salirles un valor de sobreancho de 10 centímetros. Entonces, de nada sirve pues construir un sobreancho de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros es menor al ancho de un neumático, ¿no? O sea, no tiene efecto práctico en la carretera. Todo esto nos lleva a indicar que el, para efecto de diseño, el sobreancho mínimo, ¿no? Va a ser de 40 centímetros. ¿Ok? 40 centímetros es el valor mínimo del sobreancho. Ahí está. Ya, ojo con este valor, no se olviden. Eso quiere decir que si ustedes aplican la fórmula y les sale 0.18, ya no le ponen sobreancho. Muy pequeño, ¿no? Si con la fórmula, por ejemplo, me sale 0.37, bueno, lo redondeo al mínimo, ¿no? Le pongo un sobreancho de 40 centímetros. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora, es, ¿en qué casos el sobreancho se puede reducir? Dice. O sea, noten que si la calzada es más ancha, y ya el sobreancho va desapareciendo, ¿no? O sea, no requiero tanto sobreancho porque mi calzada ya es bastante ancha, ¿no? Le permite a un vehículo largo girar con comodidad. Entonces, para aquellas vías cuyo ancho de calzada es mayor a 7 metros 20, la norma establece factores de reducción del sobreancho que se indican en una tabla. Ya, esto es importante también acá. Cuando el ancho de la calzada es superior a 7 metros 20, podemos hacer un ajuste del sobreancho. Ya. Ahora, ¿cuánto es ese factor de reducción? Eso aparece en la tabla 302.20, que es esta tabla de acá. ¿Ven? Ahí tienen para diferentes radios los factores de ajuste. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta tabla? Supongamos que para tengo una calzada de 8 metros. Ya, 8 metros. ¿Es mayor a 720? Sí. Entonces, para una curva de radio, vamos a ponerle pues, ¿cuánto? Radio de 80 metros. Ya, calculo el sobreancho. Me da un valor. Ese valor lo multiplico por el factor de reducción. ¿Cuánto es? En este caso 0.63. Bien, entonces, al multiplicar el sobreancho que da la fórmula por 0.63, obtengo un nuevo sobreancho. Con ese nuevo sobreancho verifico si es mayor al mínimo, o sea, si es mayor a 40 centímetros, y de ser así, ya me quedo con ese valor. ¿Bien? O sea, es un poco menor porque le estoy aplicando un factor de reducción.
Nuevamente le repito, esta tabla se aplica cuando los anchos de calzada son mayores a 7,20 m. Ya, hasta 7,20 ya se quedan con el ancho que les da la fórmula, siempre verificando que sea mayor al mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 40 centímetros. Valor mínimo del sobreancho, 40 centímetros. No se olviden. Ahora, teniendo ya resuelto el problema del sobreancho, ¿no? Ya sabemos que desde el PC hasta el PT vamos a tener una franja de ancho uniforme, igual al sobreancho. Pero antes y después del sobreancho hay unas cuñas, ¿no? Unas cuñas para poder empalmar con el borde interno. ¿Qué longitud van a tener estas cuñas? Entonces, la respuesta está acá, dice. En el caso de las curvas simples, claro, curvas que no tienen espiral, dice, por razones de apariencia, el sobreancho se debe desarrollar linealmente a lo largo de la parte interna. Esto también es importante porque a veces me preguntan, ¿el sobreancho puede ir en la parte externa de la curva? No. ¿Ya? De acuerdo a la última norma, antes sí se permitía, pero en la última norma indica que el sobreancho va en la parte interna. ¿Ya? O sea, en la parte interna de la curva. Es en la misma longitud utilizada para la transición del peralte. En la misma longitud utilizada para la transición de peralte. Ya, ok. ¿Qué significa esto de acá? Nosotros hemos visto que tenemos curvas, algunas requieren espiral, otras no requieren espiral. Ya, en el caso de las curvas simples, o sea, aquellas que no requieren espiral, acá indica que el sobreancho se va a desarrollar linealmente a lo largo del lado interno de la calzada en la misma longitud para la transición del peralte. Ok, entonces esta cuña que estamos hablando, ¿qué longitud va a tener en el caso de curvas simples? Una longitud igual a la que se ha calculado para la transición del peralte. O sea, con esa formulita que decía L mínimo igual PF menos PI por el ancho de la calzada entre el IP máximo. Ya, ese sería la longitud que va a tener cada cuña. El otro caso, en las curvas que sí llevan espiral, ojo acá, cuando la curva lleva espiral, dice, el sobreancho se desarrolla linealmente en la longitud de la espiral, o sea, dentro de la espiral, este, siendo los valores a considerar los siguientes. Miren, acá dice, si la curva de transición calculada tiene un valor mayor a 40 metros, ¿ya? Entonces la cuña para este sobreancho, dice, el inicio de la transición se ubicará a 40 metros antes del inicio de la curva circular. Ya. Si la curva de transición tiene una longitud mayor a 40 metros, entonces la cuña va a tener 40 metros. Ese es el tope, ¿ya? 40 metros. En cambio, si la curva de transición tiene una longitud calculada menor a 40 metros, entonces la cuña para el sobreancho va a tener una longitud igual a la longitud de la curva espiral. Ya, eso es lo que se indica acá. Si la curva de transición es menor a 40 metros, entonces esta cuña va a tener una longitud igual a la curva de transición disponible. O sea, si es que me salió, por ejemplo, una longitud de espiral de 30 metros, entonces la cuña también va a tener una longitud de 30 metros. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios para definir la geometría de este sobreancho. Ya tenemos una fórmula que me permite calcular el sobreancho. Y las cuñas le vamos a dar una longitud de acuerdo a estos criterios. ¿Sí? Acá se dice que esa cuña
tiene un desarrollo lineal, ¿no? Entonces, si tiene un desarrollo lineal, es como decirles, vamos a suponer que acá tengo la parte interna de la curva, por acá está el PC, ¿no? Y la cuña, vamos a suponer que viene por acá más o menos. Todo esto es la parte de la cuña, ¿ya? Que tiene una longitud L, que hemos visto cómo calcular esa longitud L. Entonces, dentro de la cuña, en cualquier punto, yo puedo determinar cuánto vale el sobreancho, ¿ya? Dentro de la cuña. Por ejemplo, acá. ¿Cuánto vale el sobreancho en esta parte? Entonces, como ya se conoce la longitud que va a tener la cuña, mido, ¿no? Desde el inicio de la cuña hasta esa sección, ¿cuánto vale, no? Vamos a poner acá una longitud L' que vendría a ser este LN. Acá lo que pasa es que no me permite dibujar muy bien. Ya. Algo así, ¿no? Yo tengo acá la cuña y quiero, esta cuña tiene una longitud que la calculamos con los criterios anteriores igual a L, L mayúscula. Si yo quiero averiguar cuánto vale el sobreancho en este punto, ¿no? En esta sección, necesitamos conocer a qué distancia se encuentra desde el inicio. ¿Ya? Esto va a ser el LN, ¿ya? Para una sección N, cualquiera. Entonces, con esta relación, que es una relación lineal, yo puedo determinar cuánto vale el sobreancho en esa sección, ¿no? SA sería el sobreancho que he calculado para esa curva, ¿no? Ya lo tengo con la fórmula. Ese es el SA, sobreancho. El L mayúscula es la longitud de la cuña con los criterios anteriores. El LN es la distancia desde el inicio de la cuña hasta la sección donde deseo calcular el sobreancho, que lógicamente va a ser menor al SA, ¿no? Es menor, tal como ven en la figura. Muy bien, esto es por si acaso me piden, pues, ¿no? Porque a veces preguntan, indique las longitudes de las cuñas para el sobreancho, y también a veces les piden cuánto vale el sobreancho eh, a 5 metros del inicio de la cuña o a 10 metros o a 20 metros del inicio de la cuña. O en otras palabras, ¿cuánto sería el nuevo ancho de la calzada 10 metros antes del PC? Entonces, en ese caso voy al revés, ¿no? Si el PC está eh, por acá, ¿no? Si acá está el PC, justo en este punto, me preguntan, ¿cuánto vale el sobreancho 10 metros antes? O sea, por acá, 10. Entonces, el LN sería la longitud total de la cuña menos 10 metros, ¿no? Y aplico la misma fórmula. Es cuestión de interpretar. Interpretar, aplicar las relaciones que ya tenemos y listo. Acá hay un ejemplo, miren. Me dan unos datos, dicen, para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, con un vehículo B31 y para una curva de radio 120 metros, en donde se ha calculado la longitud de la espiral y me sale 50 metros. Entonces, para un vehículo B3, el L sale 10,95, ¿no? Yo le mostré hace un momento para el B3 y nos salió así algo rápido, 11 metros, ¿no? ¿Se acuerdan? Era 14 menos 3, nos salió 11. O sea, ahí está. La diferencia no es tanta, ¿no? Solo que acá lo han medido ya con un poquito mayor, con mayor precisión.
Pero si le ponen L igual a 11, también es válido. ¿Ya? Entonces, acá lo que se está haciendo es calcular en principio el valor del sobreancho. ¿Ya? Acá dice, el sobreancho necesario para esta curva, de acuerdo a la fórmula, es ya, sobreancho L o sobreancho con la fórmula es igual a, este 2 vendría a ser por el número de carriles, ¿no? Como acá no me dicen nada, cuando no les digan nada sobre la cantidad de carriles, asuman que se está trabajando con una carretera bidireccional y en cada sentido hay un carril. ¿Ya? Entonces, si en cada sentido hay un carril, la cantidad total de carriles sería 2 en este caso. Por eso acá le estamos poniendo 2. Este es el R, de acuerdo a la fórmula SR, que es dato 120 metros, raíz de R al cuadrado menos el L al cuadrado, ¿no? Este 1095 es el L, más la velocidad entre 10 por la raíz del radio, ¿no? El radio es 120. Y me sale 1.55. ¿Ok? Ojo que en este caso no me dicen nada sobre el ancho de la calzada, o sea, no me están diciendo que la calzada es mayor a 7 metros 20. Entonces, como no me dan ese dato, no tengo que aplicarle factor de reducción, ¿sí? Si me hubiesen indicado acá el ancho de la calzada es de, por ejemplo, 8 metros 20, entonces en ese caso sí, ¿no? 820 es mayor a 720, entonces sí le aplicaría un factor de reducción para un radio de 120 metros. ¿Bien? Entonces en este caso no aplica. Ya, el sobreancho es 1.55. ¿Es mayor a 40 centímetros? Sí. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿en qué longitud van a tener las cuñas? Ya tenemos el sobreancho, 1.55 m, pero las cuñas, acá ven en la parte baja, aquí hay una cuña, ¿no? ¿Qué longitud va a tener esta cuña? Acá me dicen que la longitud de la espiral es 50 metros, y de acuerdo a los criterios anteriores, decía, cuando la espiral tiene más de 40 metros, la longitud de la cuña es 40. O sea, esa es la longitud máxima. Por eso es que acá dicen, el L va a ser de 40 metros y el sobreancho de 1,55 m. Y aquí está el gráfico, ¿no? Esta longitud, desde acá hasta acá, va a ser de 40 metros. Y esta es la fórmula que me permite calcular el sobreancho en cualquier parte de esta cuña. Aquí está. Aquí noten que se ha reemplazado el SA, el sobreancho 1.55, el L, 40 metros, y el LN se mide desde el inicio de la cuña hasta un determinado punto, ¿no? Donde quiero averiguar este pequeño sobreancho. ¿Cuánto vale acá? Si la pregunta fuese ¿cuánto vale el, el ancho de la calzada en esta sección? Tendría que agregarle pues el ancho del carril acá, ¿no? Sería el ancho del carril más este pedacito de acá, que se calcula con esta expresión. Entonces, ese sería el nuevo ancho de carril en este punto. ¿Bien? Ahí no hay nada nuevo, es decir, es geometría simplemente, ¿no? Muy bien, entonces, esa es un poco la teoría para el cálculo de los sobreanchos. ¿Ven? Como verán, es una teoría corta. eh, y ustedes pueden tener también una formulita como esta de acá, ¿no? Ahí está la fórmula para calcular el sobreancho. Y acá a modo de ejemplo hemos puesto algunos datos, ¿no? Miren, acá nuevamente tenemos un vehículo, en este caso este de acá es un B4. El anterior que yo les mostré era un B3. Este es un B4 cuya longitud total es de 15 metros. Si con la escala gráfica mido desde la parte posterior hasta el último eje, me va a salir también 3 metros. 3 metros. ¿Ya? Eso significa que el L sería 15 menos 3,
12. Ya, acá en la fórmula le hemos puesto 11.9. Ya, pero podría ser 12 también acá. 12. Para este tipo de vehículos. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuánto vale el sobreancho para una curva de diferentes radios? Acá tenemos algunos radios, miren. 100, 200, 400. Ya hemos puesto acá radios y acá en sobreancho, aquí está la fórmula que se muestra en la parte baja. Considerando el R, considerando el L, la velocidad que me dan como dato y también que es una vía con dos carriles. Es como la que vemos en figura, ¿no? Es una vía con dos carriles, uno de ida, uno de retorno. Entonces noten que para una curva de radio 100 me sale 2.05, para 200 1.14, para un radio de 400 puntos. Entonces noten que conforme los radios son más grandes, ¿qué pasa con el sobreancho? Tiende a disminuir. O sea, mayor radio, menos sobreancho. Y aquí, por ejemplo, para 800 metros, me sale un sobreancho 0.39, o sea, yo le pondría 40 centímetros. Luego, para una curva de radio 1200, me sale 0.29, o sea, 0.30, menor al mínimo, entonces ya no le pongo, ¿no? Ya no le pongo sobreancho. Acá también, ¿no? Para un radio de 4000 me sale 0.13, muy pequeño, menor al mínimo. Entonces, a partir de acá ya no necesitan sobreancho. Hasta 800 metros sí. Le pondría el mínimo, 0.40. Muy bien, entonces como ustedes tienen en sus diseños diferentes radios, pueden ir calculando cuáles son los sobreanchos necesarios y también qué longitud tendrían las cuñas, dependiendo si la curva lleva espiral o no lleva espiral. Ya cuando la curva no lleva espiral, las cuñas van a tener una longitud que se calcula con la fórmula que le demostré hace un momento, que era ¿cuál? Era esta de acá, ¿no? Para curvas simples, con esta fórmula, ustedes pueden determinar la longitud de las cuñas, con esta de acá. Porque eso es lo que dice la diapositiva, ¿no? En aquellas curvas simples, las cuñas tendrán una longitud dada por esta fórmula. Bien, y en el caso de curvas que llevan espiral, como esta de acá, la cuña se calcula dependiendo, ¿no? Si la espiral es mayor a 40 metros, la cuña tiene como máximo 40 metros. Si la espiral, la longitud de la espiral es menor a 40 metros, la longitud de la cuña es igual a la longitud de la espiral. Ya, esos son los criterios que se deberían aplicar para tener ya toda la geometría. Muy bien. Listo, entonces eso es toda la teoría. Ahora, en cuanto a su trabajo para esta semana, aquí voy a apagar las curvas de nivel. Ya, ahí está, ¿no? Entonces tengo un eje, como ven ahí más o menos. Lo que está de celeste son las curvas circulares y los tramitos que están a los costados de color azul son las espirales. Lo que está de rojo son los tramos rectos, ¿no? Entonces, este es un trazo, por ejemplo, que empieza aquí en la parte baja, ¿no? El 00. Ya se ha colocado espirales donde corresponda y se ha generado también un cuadrito con los datos.
Ahí más o menos lo vemos. Creo que le voy a poner fondo blanco para que lo puedan ver mejor. Ya, entonces, ustedes ya han revisado su alineamiento. Si era necesario hacer algún cambio, podían hacerlo, ¿no? Ese es el entregable de la semana 7. ¿No? Revisar, hacer algún ajuste a lo largo de su alineamiento y bueno, ya con esa revisión, listo, ¿no? Ahí está. Esta es la tablita que les quería mostrar. Es un resumen, ¿no? Donde está toda la geometría, longitud de tramo recto, longitud de espiral, longitud de curva. Está, ¿no? Con el PC, PT. Y también lo que no pone esta tabla es los peraltes que tiene cada curva, ¿no? Entonces ustedes lo pueden calcular y acá lo pueden colocar, peralte. Y también hay una columna para el sobreancho. Entonces, ¿cómo van a calcular el sobreancho? Con la fórmula que les he mostrado hace un momento. Entonces, con eso ya van a tener su tabla del alineamiento casi completa. ¿Qué es lo que viene a continuación? Hay que generar la línea de borde, o sea, el borde exterior y el borde interior. ¿Cómo generamos esa línea de borde? Voy a suponer que esta vía tiene un ancho de calzada de, ¿cuánto le podemos colocar acá? 3 metros, 3 metros 30, 3 metros 60. A modo de ejemplo, ¿eh? Pero ya ustedes con las tablas pueden sacar cuánto es el ancho de carril, el mínimo. Por ejemplo, acá, ¿no? Para una carretera de tercera clase, el ancho de carril mínimo es de 3 metros. Si fuese de segunda clase, 3 metros 30. Ya, entonces voy a asumir en este caso un ancho de carril de 3 metros 30. Entonces vamos a trazar acá la línea de borde, 330 y 330. Borde interior y borde exterior. ¿Cómo hacen eso? Seleccionan su eje y en la parte de arriba, acá hay un icono que dice Offset Alignment, ¿no? Como ven ahí en la figurita, precisamente sirve para generar las líneas de borde, el borde interno y externo. Entonces le dan clic y va a aparecer una ventanita con el nombre de su alineamiento y también unos casilleros para que ustedes puedan colocar el ancho del carril. Aquí arriba, ¿no? AH significa alineamiento horizontal, esto de un grupo, ¿no? Grupo 6, digamos. Bueno, entonces acá dice, ¿cuántos carriles vamos a generar a la izquierda del eje? Uno, ¿no? Porque es una vía de dos carriles. A la derecha también uno. Ancho de carril. Acá dice 3 metros 50. Supongamos que ustedes están trabajando con 3 metros 30. Bueno, le ponen, ¿no? El ancho. 3 metros 30. Ahí. Después, abajo, en estilo, déjenlo con diseño. ¿Sí? Diseño. El resto está en inglés. Póngale diseño. Y en el último casillero, donde dice etiquetas a lo largo del alineamiento, ahí déjenlo tal como figura acá, sin etiquetas. ¿Ya? Porque si ustedes le ponen etiquetas, van a tener 3 líneas donde las etiquetas se repiten y se van a superponer y no se va a entender nada. ¿Ya? Entonces acá lo dejan sin etiquetas. Otro detalle es que eso es en la ficha que dice acá general. En la siguiente ficha, donde dice criterio de ensanche, aquí si no está activado, van a activar este casillero que dice agregar ensanches en las curvas. Y más abajo, acá también, verifiquen que aparezca 1 metro de sobreancho y una longitud para las cuñas de 30 metros. Ya, esto es por defecto. Es por defecto. Posteriormente, manualmente, vamos a cambiar los sobreanchos de acuerdo a lo que ustedes han calculado y también la longitud de las cuñas. Ya, pero esto de acá es básicamente para que aparezca el valor y luego poder editarlo.
Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer en este caso. Y luego ya a ver, acá no puedo darle clic en el botón. A ver, un ratito voy a modificar acá eh, la barra, comportamiento de la barra de tareas. A ver, quiero que se ocultar automáticamente. Ya. No aparece el botoncito de abajo. Entonces, vamos a hacer algo. Ya. Vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, yo le decía, acá le dan clic en Offset, ¿no? Primero seleccionan su alineamiento, su eje. Ahí está, le dan clic en Offset y le ponen los datos que les estaba comentando, ¿no? El ancho del carril, en este caso yo voy a trabajar con 3 metros 30. Acá está apareciendo la ventana. Ya, 3 metros 30. Este es un ejemplo, ¿eh? Ya ustedes sacan sus respectivos anchos de carriles. Acá en diseño, acá les había comentado, déjenlo sin etiquetas. Y en la ficha donde dice criterio de ensanche, marcan este de acá. Y abajo lo dejan con estos valores. ¿Sí? Y acá estamos. Ya, ahí apareció ya. Entonces luego presionan el botón OK. Y van a ver que acá se dibujan la línea de bordes. ¿Ven? Ahí están apareciendo. Por ejemplo, acá, miren. Al centro tenemos el eje, pero arriba hay una línea que vendría a ser el borde exterior y el otro es el borde interno. Muy bien. Y también en cada curva, ya, en cada curva, aquí ya le está dejando el programa un ensanche de 1 metro con una longitud de cuñas que vendrían a ser esta de acá, esta partecita de acá, de 30 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Y luego, si ustedes quieren modificar los datos correspondientes a las longitudes de sobreancho y la longitud de las cuñas, pueden darle un clic que podría ser en el borde interno o en el borde externo. Ya, en este caso, le he dado un clic en el borde interno y fíjense que aparecen por ahí unos candaditos, ¿no? Como este de acá, un candadito. Ya, van a aparecer candados en aquellas curvas que puedo editar con este borde interno. Ya. ¿Por qué? Porque en este caso la, el sobreancho está pasando por la parte interna de la curva. O sea, acá sí voy a poder editarlo. Pero, por ejemplo, en esta curva que está a la derecha, acá no aparece candado. ¿Por qué no aparece candado? Porque mi línea que he seleccionado vendría a corresponder en este caso al borde exterior, ¿no? El borde interno sería acá arriba y el borde externo sería este de acá. Por eso es que no aparece el candado. Pero ¿qué puedo hacer si deseo editar esta curva? Bueno, en lugar de seleccionar la línea de abajo, selecciono la de arriba y hago la misma operación. Ya, entonces no se preocupen. Eso lo podemos cambiar también acá luego en esta ventana que les voy a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, para esta curva, esta es la curva 5. Si ustedes han calculado el sobreancho y la longitud de las cuñas, ya, le dan un clic en este icono que tiene como una intersección con un lápiz. Le van a dar un clic
y les va a mostrar una ventana en donde ustedes pueden hacer los cambios que se requiere para esta curva. Noten acá, por ejemplo, ya acá aparecen 3 cubos, que es precisamente donde pueden realizar los cambios. En el cubo de arriba y en el último, aquí ustedes van a cambiar la longitud de las cuñas y en el intermedio el sobreancho. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo calculé para esta curva un sobreancho de 1,20 m, le doy clic en este casillero y cambio el valor, ¿no? 1,20. Ya está. Igualmente, si, si con la fórmula, esta es una curva simple, ¿eh? No lleva espiral. Entonces, si me salió una longitud de 30 metros, bueno, ya lo dejo con 30 metros, pero si me salió un valor diferente, le doy clic en estos casilleros y cambio también la longitud correspondiente, ¿no? Acá en el de arriba y en el de abajo. Acuérdense que esto es para modificar las longitudes de cuñas, ¿ya? Y el que está al centro es para cambiar el sobreancho. Muy bien. Ahora, en esta misma ventana, fíjense acá, ustedes pueden cambiar los datos para las diferentes curvas. ¿Cuántas curvas puedo editar desde acá? Miren, acá puedo editar 1, 2, 3, 4 curvas. Supongamos que quieren editar la cuarta. Ya, le dan clic. Ahora, pero ¿y cuál es la cuarta curva? ¿Cómo sé cuál es la curva que voy a editar? Fíjense acá en las progresivas. Acá le dice, este cuadro sirve para la curva que empieza en la progresiva 1 más 2,85 y termina en 1 más 3,71. Entonces es cuestión de que ustedes busquen 1 más 2,85. Ya, entonces 1 más 2,85 está acá, miren. Sería la curva 7. 1 más 2,85. Entonces ya para esta curva previamente ustedes han calculado los valores de sobreancho y también la longitud de las cuñas. Entonces esos son los valores que tienen que cambiar acá, ¿no? El nuevo sobreancho y la longitud de la cuña. Bien. Y así hasta que terminen con las 4 curvas que pueden editar en este caso. Ahora, ¿y qué pasa con las curvas que quedan pendientes? Bueno, en ese caso, basta con cambiar de línea de borde. Ya, acá estoy trabajando con la línea de contorno a la derecha. Ahora, entonces pueden cambiar acá a la línea de la izquierda, que sería en este caso la que está acá arriba. Y acá me indica que con esta línea puedo editar cuántas curvas. 5. Entonces puedo empezar desde la primera. Por ejemplo, acá le vamos a dar clic. Y esa curva es la curva que empieza en la progresiva 163. Ya, entonces yo puedo buscar acá la 163. Acá aparece el candadito. Acá está, ¿no? 0 más 163. Este tramito celeste. Entonces, lo mismo, ¿no? Acá le doy el nuevo sobreancho, acá la longitud de las cuñas. Luego puedo pasar a la siguiente curva. La curva 2 es aquella que empieza en 476. Entonces, busco por acá, voy avanzando. La 476, ¿no? Debe ser esta de acá, no es esta de acá donde está el siguiente candado, ¿no? Aquí está la 476. También es una curva simple. Entonces actualizo el sobreancho, actualizo la longitud de las cuñas y así. Entonces este procedimiento lo van a hacer hasta que puedan editar los sobreanchos y la longitud de las cuñas en todas las curvas. Bien, cuando terminen, ya pueden cerrar esta ventana. No se olviden siempre de grabar su archivo, ¿ya? Para que quede grabado ya con la nueva configuración. Y por último, lo que tienen que hacer es crear su cuadro de peraltes. Ya, para el cuadro de peraltes,
seleccionan el eje de la vía, acá el centro. Ojo, no vayan a seleccionar la línea de borde, el eje. El eje de la carretera tienen que seleccionar. Y una vez que han seleccionado su eje de la carretera, ya, acá hay un icono arriba que dice Super Elevation, ¿no? Tiene tres opciones, ingresan con la primera. Acá, calcular. Este es para el tema de peraltes. Calcular los peraltes. Es un cuadro de peraltes que el programa lo crea automáticamente en base a unas referencias que le dan. Ya, y son cuatro ventanitas. La primera no la modifiquen porque acá simplemente les preguntan el giro respecto del eje. Sí, ok. Entonces ya está seleccionado. Pasan a la siguiente. En la siguiente, acá hay que indicarle cuál es el ancho del carril. Como yo estoy trabajando con 330, ya está. Lo dejo ahí con 330. Y en el casillero de abajo, pregunta sobre el bombeo. Ya. Pueden asumir inicialmente un bombeo de 2%, como está acá. Listo, ya tengo el ancho del carril, el bombeo. Paso a la siguiente. Acá hay que ingresar el ancho de las bermas. Ese ancho de berma lo pueden sacar de tablas. Así como hay una tablita para calcular el ancho de la calzada, también hay para ancho de bermas. Ya, entonces supongamos que mi ancho de berma es de 1,50 m. Entonces le pongo acá 1,50 m y también le doy una inclinación a la berma. ¿Cuánto puede ser esa inclinación? Acá tienen, por ejemplo, 4%. ¿No? El bombeo 2%, acá 4%. También está en tablas, pueden sacar esos datos. Y finalmente, pasamos al siguiente. Y acá, ojo, ¿no? Acá lo que va a hacer la norma es, utilizando este método del ASHTO, va a crear el cuadro de peraltes. Eso va a tener cierto efecto en el cuadro final que necesitamos. Ya, pero lo vamos a dejar así. Si gustan, pueden aplicar o activar estos casilleros para que verifique si es que hay algún error y los ajuste automáticamente. Ya. Y presionan finalizar. Entonces, cuando presionen finalizar, va a aparecer un cuadro más grande en donde tienen los datos correspondientes a los cambios de peralte en cada una de las curvas. ¿Ven? Ahí están. Estos valores que aparecen acá de -4, -2 son las inclinaciones del bombeo o del peralte. Y acá a la izquierda están las diferentes secciones. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer con este cuadro es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver acá para la primera curva. La curva 1. Miren, como ustedes han calculado o ya tienen los peraltes para cada una de las curvas, es cuestión de verificar si es que en este cuadro esos peraltes son los mismos. ¿Dónde van a hacer esa verificación? Ya, tienen que hacerla acá en la fila donde dice, para una curva, donde dice Begin Full Supper. Aquí ustedes verifican si este peralte es igual al que ustedes han calculado. Ya. Si no, le dan clic y lo actualizan. Ya, acá 3.6, acá también 3.6, 3.6. Ya, verifiquen esos datos y si son iguales ya no los cambian, pues, pero si son diferentes lo actualizan. En esta fila donde dice Begin y también en donde indica Fin, acá. En estas dos ustedes actualizan sus peraltes. Ya. Después pasan a la siguiente curva y también van haciendo las actualizaciones. Ojo, no cambien los signos, solamente el valor numérico. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer en este cuadro y cuando terminen con todas sus curvas, lo pueden cerrar y ya está. Eso es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Ya? Y graban sus... Ahí, por ejemplo, aparecen unas figuritas que vendrían a hacer los cambios de secciones
conforme nos estamos acercando a cada curva. Esos son los cambios de sección. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes dicen, uy, me equivoqué en la curva tal, pueden regresar, ¿no? O sea, pueden darle clic nuevamente al eje, ingresan con la segunda opción, acá, nuevamente en su cuadro, acá, editor de peraltes. Se va a mostrar la misma tabla y pueden hacer los cambios que consideren convenientes, ¿no? Lo actualizan donde ustedes crean conveniente, cierran nuevamente y no se olviden de grabar su archivo, ya para que queden registrados los cambios. Entonces, en ese consiste el desarrollo de esta semana. También ya está activado en el aula virtual. Ahí está el archivo para que puedan subir sus entregables. Bien, listo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esta parte. ¿No? Profesor, Ya estamos. disculpe. ¿Es Sí. un solo alineamiento ahora sí por todo el grupo o se sigue No, no, enviando? no. Continúen trabajando con sus 3 alineamientos. ¿Sí? Ah, ok, ok, profesor, ya, gracias. Muy bien. Listo. Gonzalo, Oh, preguntas. sí, profesor. Justamente hoy día, según tengo entendido, se está realizando un envío sobre el alineamiento horizontal, pero según tengo Sí. entendido, usted le dijo al delegado que no se enviaba nada o no debía presentarse un avance esta semana. No, en realidad no hay avance. Es simplemente una revisión de lo que ya tenían, Ah, ¿no? Por eso ok. les he comentado, ¿no? En este envío, el de la semana 7 o el de la semana, sí, el de la semana 7, ¿no? Que tenían plazo hasta el día de hoy, era para que revisen su alineamiento. Y si ustedes creen necesario hacer algún cambio, hacen el ajuste o el cambio y lo suben. Si no tienen que hacer ningún cambio, entonces subirían el mismo archivo, ¿no? El que ya tenían de la semana 6. Ah, ok, profesor. Y Sí, acerca o de una sea, no consulta. había que hacer nada nuevo. No es como en este caso que hay que crear Ah, o sea, solo los era enviar el bordes, mismo ¿no? archivo. Sí, se puede enviar el mismo archivo si es que no van a hacer algún ajuste o algún cambio, De ¿ya? momento no había nada que corregir o algo así. Claro, si no hay correcciones, suben el mismo archivo. Ah, ok, profesor. Y más bien, ¿cómo se podría ver las coordenadas con respecto a nuestra carretera? Que esa es mi consulta. Ah, los archivos que les envié tienen coordenadas UTM. Sí, sí, eso tengo entendido, pero a veces tipo como que no me sale la coordenada o no sé si es que hice un mal paso o no chequeé bien. Esas, esas coordenadas, o sea, tú pones el cursor en el centro del dibujo, Ujú. por ejemplo, acá, ¿no? Ahí más o Sí. menos está en el centro del dibujo y en la parte de abajo ves ahí las coordenadas UTM, ¿no? 704.497, ese sería el este, y 8.487.000 Ah, justamente ese y algo, ¿no? punto. Y ahí tengo que Exacto. buscarlo en Maps. O sea, ¿en qué De ahí lugar te es? vas al Maps o al Google Earth, colocas esas coordenadas, Y búscalo ahí de ya tendría el preferencia en lugar de la mi zona carretera. 18L, ¿sí? Y te va a indicar ahí en qué parte, ¿no? En qué departamento se O sea, encuentra lugar ubicado ese. específico, ciudad o... Sí. Ah, Ujú. ok, profesor. Sí, si no es Entonces que ya a mí... con ese dato, sí, con ese dato ya tú puedes sacar información adicional. Por ejemplo, características de la zona, ¿no? Si Si es hay una zona liskieros o agrícola, algo así. minera, ¿no? Bastante información lo pueden sacar de internet. Entonces, Ah, ok. eso les puede servir para su trabajo final cuando ustedes dicen, no, en mi proyecto se ubica en tal lugar, es una zona ganadera, es una zona agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene tales características adicionales. Las lluvias se dan mayormente en el mes de tal, la temperatura promedio es tanto, ¿no? O sea, pueden sacar bastante información conociendo ya la zona.
Ok, profesor. Y con respecto a la exposición, creo que hay en este curso, en semana 13, ¿solo tendríamos que presentar un PPT o de paso un avance con respecto al trabajo final? Es un PPT Solo un y PPT para el mandar. informe, sí, es un PPT y el informe ya es para la entrega El trabajo final. final. ¿El trabajo final se Sí. expone o solo es enviar un informe? A ver, en el trabajo final, no, se envía el informe. Sí, se envía el Ah, solo informe es un con envío, todo. no se expone. Solo la exposición Sí. sería con respecto al PPT. Ah, ok, profesor. Ujú. Sí, así es. Yes. Ya Pero luego, habría una eso es en la semana retroalimentación. 12. Sí, la próxima semana posiblemente vamos a dar unas pautas ya para la exposición y lo que es la entrega del trabajo final. Ah, ok, profesor. Si no, para de paso con mi grupo ir avanzando, chequeando eso. Sí, pero claro, pueden ir avanzando, ¿no? En la exposición hay que armar un PPT, eso es lo que van a entregar ustedes, y el informe sí es para el trabajo final. Ok, profesor. Y ya solo sería con respecto a todo lo que se debe hacer de momento, ¿no? Sí, Ok, profesor. así es. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya saben, el enlace también para esta semana ya está creado con la fecha, acá en la semana 9. Está activado el cuestionario, ahí está. Tiene plazo hasta el 19 de octubre. Y más abajo también acá está, ¿no? El enlace para que suban ustedes su alineamiento, pero ya con los valores de sobreanchos y también el cuadrito de peraltes. Ya, acá. Plazo de cierre, 19 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces ya está creado en el aula virtual los enlaces correspondientes. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Entonces nos quedamos acá y nos encontramos el próximo sábado. Muy bien, vamos a detener la grabación.